bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Este es el penúltimo día del mes de la ciencia, el evento que venimos haciendo. La verdad que esperábamos que sea la cantidad de gente que estamos acá, incluso más. La verdad que estamos muy contentos de todo lo que venimos haciendo. Hoy va a estar Susana con nosotros presentando su charla sobre magnetares, así que bueno, espero que les disfruten y bueno, los esperamos mañana también en la charla de Omar Senda sobre el relevamiento que hizo la AFA para la situación de la carrera de física. Así bueno. Hola, ¿cómo están? Bueno, como dijo Víctor, mi nombre es Susana, yo soy licenciada en astronomía y estoy haciendo ahora un doctorado en FAMAF, en astronomía, con una beca de CONICET, ¿sí? Y como está en el título de la charla, me investigo lo que son magnetares, que son un tipo de estrella de neutrón, ¿sí? Y en particular, a mí me gusta decirles que son estrellas de neutrones adolescentes, porque son muy jóvenes, y además son inestables, así que son muy típico adolescente y una madre preocupada tratando de lidiar con ellos, ¿ok? Si vieron mi reel, quizás se cruzaron con la idea de que no los podemos ver con nuestros ojos, ¿sí? Entonces voy a ahondar un poco en eso inicialmente, y es que hay estrellas que no vemos, ¿sí? Hay estrellas que no vemos y hay muchos objetos que no vemos con nuestros ojos, ¿ok? Tenemos que hay luz invisible a nuestros ojos y esto se debe a que nuestros ojos evolucionaron en la superficie de la Tierra y a la superficie de la Tierra llegan pocos tipos de luz, ¿sí? Quizás conocen lo que es el espectro de la luz. ¿Quién conoce el espectro de la luz? Bueno, entonces no tengo que explicarlo, perfecto. Como sabrán, hay luz visible y después tenemos todos los otros tipos de luz y a la superficie de la Tierra llegan en particular luz visible en una franja muy pequeña. Y ven acá, esto que parece literalmente una ventana, es la ventana de luz de la atmósfera. Las longitudes de onda que son mayores a estas y longitudes de ondas menores, o sea, lo que se ve en marroncito, son longitudes de onda o tipo de luz que no llega a la superficie porque la atmósfera impide que llegue. Entonces tenemos una porción muy, muy pequeña de luz visible y una porción muy grande, acá en este otro extremo, que son las ondas de luz en radio, ¿sí? Entonces, si uno está en la superficie de la Tierra y quiere saber qué es lo que pasa con el universo, ¿qué es lo que uno hace? Lo miro. Yo lo único que puedo hacer con el universo es que me llegue luz y estudiarla. Soy lo que diríamos un científico pasivo. No puedo crearme un pequeño universo en un laboratorio. Si saben quién lo puede hacer, me avisan, porque es Dios. Entonces lo que hacemos para estudiar el universo tenemos como que dos formas. O lo observamos a través de telescopios, y ahí entra la luz visible y telescopios en longitudes de onda en radio, o entra la gente que hace simulaciones que prueba modelos teóricos en computadoras, que es lo más parecido que tenemos los astrónomos a lo que sería un laboratorio, ¿sí? Entonces, hay luz que no vemos con nuestros ojos y capaz que el siguiente experimento les parezca tonto, pero yo quiero experimentar, a mí me gusta experimentar, soy astrónoma observacional, yo quiero comprobar las cosas, así que si quieren sacar sus celulares, tengo acá un control remoto, es normal, no está trucado, este experimento lo pueden hacer en sus casas. Si tienen iPhone esto no funciona, pero si tienen Android pueden sacar las cámaras de sus celulares y yo tengo un control normal. Ahora no estoy haciendo nada, apunten la cámara al celular. ¿Ven algo? No sé si desde el fondo se llega desde la cámara. Pero ahora voy a apretar un botón. ¿Alguien ve algo? ¿No? ¿Ven algo? ¿Qué ven? ¿Una lucecita? ¿Y por qué es que con su ojo desnudo no lo pueden ver? ¿Qué es lo que estará pasando acá? ¿Alguien que estudia física se le ocurre que puede estar pasando? Está en otra frecuencia. Los controles remotos tienen un foquito que emite en infrarrojo. Resulta ser que las cámaras de los celulares ven luz visible y apenas un cachito del infrarrojo que nos sirve para hacer este experimento y ver si el control remoto tiene pilas. Si la pila está acabada, no brilla la luz. Trucazo. Bien, entonces, acabamos de comprobar con un experimento muy sencillo
que efectivamente hay luz que nuestros ojos no pueden ver. Entonces imaginen ser un astrónomo diciendo, lo único que puedo hacer yo es observar luz del universo. ¿Qué es lo que harían para observar la mayor cantidad de luz que pueden? ¿Se quedarían solo con la luz visible? Nada, yo me hago telescopio en toda la longitud de onda. Observo en todas las frecuencias y obtengo distinta información. ¿Es distinta la información que se obtiene en las distintas longitudes de onda? En general, sí. Bien, entonces hemos verificado esto. Verificamos que hay luz que no vemos, que a la superficie de la Tierra esto no lo verificamos, pero me van a creer, después lo pueden verificar si quieren. Llega luz visible y hay radiación que no podemos ver, como las ondas en radio. Podemos detectar la luz en radio con ciertos telescopios. Y la ventaja que tiene en radio versus el visible, por eso es que es lo más copado y por eso me dedico a radio, es que se puede observar durante el día también. No me importa la luz del sol. Yo puedo observar en radio todo el día, todo el tiempo. ¿Sí? Se van a dar cuenta que poco a poco quiero que hagan radioastronomía. Si después quieren hacer radioastronomía, me hablan. ¿Ok? Bien. Ahora, hay una buena pregunta y es ¿cómo detectamos luz en radio? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Allá, Agus. ¿Con una antena? Sí, me emociono, sí. Bien, resulta ser que quizás los telescopios que tenemos en nuestras mentes no son como este, pero es un telescopio óptico. Es un telescopio argentino, papá. Está en el Casleo, tiene 2,50 metros. Entonces, este telescopio ve luz visible como nuestros ojos. Funciona como el telescopio que tenemos todos en nuestra mente de ubico mi ojo al final del telescopio, al comienzo entra la luz y observo algo. ¿Sí? La luz entra por acá arriba, va a un espejo acá y luego se enfoca en un espejo secundario. Ahora, los telescopios en radio toman formas un poco diversas. ¿Ven esos robotitos de ahí? Eso es un conjunto de antenas dipolares que yo le digo telescopio. ¿Sí? Estos cilindros esféricos, que capaz que no se ve tanto por... Voy a apagar la luz, sí, no hay drama, ahí se ve mejor. Esos cilindros de metal también es un tipo de telescopio. Esa pileta metálica también es un telescopio. Y acá este conjunto de antenas de DirecTV grandes también es un tipo de telescopio. ¿Sí? Todos estos son radiotelescopios de acuerdo a cómo es el telescopio en sí, la frecuencia a la que observa y cómo es que funcionan. Como verán, tenemos grupos de telescopio o antenas individuales. ¿Ok? En radio tenemos la opción de observar en muchos distintos tipos de frecuencia, de acuerdo a la frecuencia a la que queremos ver, el tamaño del telescopio y la forma. Y también podemos hacer que distintos telescopios funcionen en conjunto. Que funcionen en conjunto nos da la ventaja de que tenemos virtualmente un telescopio de un tamaño mucho mayor. ¿Sí? No sé si han visto la imagen del agujero negro que salió hace un par de años. Adivinen con qué tipo de telescopio se obtuvo. Con radio. Con un telescopio del tamaño virtual de la Tierra. Con interferometría. ¿Sí? Entonces en radio tenemos la ventaja de que podemos observar todo el día, nos llega la luz a la Tierra, tenemos telescopios que podemos ir desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias muy altas, podemos observar con una sola antena. Puedo yo tener un dipolo en el patio de mi casa y observar, lo traté de hacer para la licenciatura, y podemos tener antenas del tamaño que tiene FAST, que es... me confundí de flecha. Esa antena que ven ahí tiene 500 metros de diámetro. ¿Sí? Es enorme. El telescopio individual más grande que hay en el planeta de momento. Entonces podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces, las antenas son telescopios básicamente. En particular se llaman antenas porque vienen principalmente de la ingeniería y luego viraron hacia lo que es la radioastronomía. ¿Sí? Y acá en Argentina tenemos varios lugares donde podemos observar en radiofrecuencias. Por un lado tenemos los telescopios del Instituto Argentino de Radioastronomía, que con eso es con los que observo yo. Ahí estoy yo sacándome una selfie. Y son dos radiotelescopios de 30 metros de diámetro. ¿Sí? Tenemos la antena 1, que es esta que se ve acá, o la antena
Carlos Barsavsky, y la que está acá atrás es la antena Esteban Bajaja, ¿sí? Ambas observan en la frecuencia de 1400 MHz, que es la línea de 21 centímetros de hidrógeno neutro. Este telescopio se inauguró en la década de los 60 y hizo el primer mapeo de hidrógeno neutro de todo el cielo, principalmente de la galaxia de este hemisferio sur, ¿sí? Hasta esa fecha no había otro telescopio así de grande en el hemisferio sur. Ahora está Parkes, que es más grande, tiene una forma muy particular, pero fue pionero en ese sentido, ¿sí? Después tenemos que, ¿dónde es que está? No es ese. Tengo este videito de cómo es que se ven las antenas moviéndose. Haría lo que hace cualquier otro telescopio habitualmente, que sería seguir una fuente en el cielo a lo largo de su tránsito por el cielo, y en particular tiene una montura ecuatorial. Eso ya es mucho más de la parte astronómica, no es tan necesario. Y está ubicado entre La Plata y Buenos Aires, ¿sí? Es un instituto de CONICET, el que está a cargo de ese telescopio. Después, ahora sí, pasando al objeto que yo estudio, que yo les comentaba que era un magnetar. Varios magnetares. Los magnetares es un tipo de estrella de neutrones. Ahora, ¿qué es una estrella de neutrón? ¿De qué manera se diferencia con la estrella que más conocemos, que es el Sol? Tenemos que una estrella de neutrones es un estadio evolutivo dentro de la cadena de las estrellas, pero de un tipo de estrella en particular, que son las estrellas masivas, ¿sí? En general podemos clasificar las estrellas de acuerdo a qué tan similar es la masa que tienen con el Sol, y eso va a determinar el camino evolutivo que siguen, ¿sí? Tenemos por un lado una estrella tipo Sol como esta y una estrella masiva. En algún momento va a pasar un estado de o gigante roja o de supergigante roja, y de acuerdo a la masa que tienen, hasta qué elemento pueden generar dentro de su interior, ¿sí? Las estrellas masivas generan hasta hierro y las estrellas tipo Sol generan hasta carbono. Después, de acuerdo a cuál sea, qué tipo de muerte tiene, y es una estrella masiva tiene una supernova, que es de los eventos en luz visible más brillantes que hay en el universo. Incluso se han visto supernovas con el ojo desnudo, la nebulosa del Cangrejo, una supernova que es una estrella, y una nebulosa que se generó por la muerte de una estrella en el 1600. Hay registros de astrónomos chinos que anotaron que vieron durante varios días de golpe un punto muy brillante en el cielo. Hay un registro histórico de una supernova que se vio con el ojo desnudo, ¿sí? Para que se den una idea. Después, una estrella tipo Sol tiene una muerte menos potente porque tiene menos masa y termina como una nebulosa planetaria, y adentro de cada una de estas nebulosas va a estar el núcleo compacto de la estrella original, que va a ser, ya sea para una estrella tipo Sol, una enana blanca, si la estrella original tiene hasta 8 masas solares, y si la estrella original tiene entre 8 masas solares y 30 masas solares, el núcleo denso colapsado se transforma en una estrella de neutrones. Si tiene más de 30 masas solares, se transforma en un agujero negro estelar, ¿sí? Entonces tenemos que las estrellas tienen básicamente 3 tipos principales de muerte posible, y una estrella de neutrón es el núcleo muerto de una estrella original, ¿sí? Ya no tiene procesos térmicos en su interior, es más, se están enfriando, pero brillan por otros procesos que están ocurriendo. ¿Qué caracteriza a las estrellas de neutrones? Era una estrella que tenía más de 8 masas solares, pero termina en su colapso gravitatorio a tener mucha masa, más o menos la masa de todo un Sol, pero en el diámetro de una ciudad. Imaginen la densidad que tiene eso. Es de 6.6 por 10 a la 8 toneladas por centímetro cúbico. Los radios típicos de la estrella de neutrones son entre 10 y 20 kilómetros, ahí está en centímetros, y acá pongo de manera comparativa una estrella de neutrones con el tamaño de la ciudad de Córdoba, ¿sí? O sea, imaginen cuántas estrellas de neutrones entrarían sobre la superficie de la Tierra si la Tierra no sucumbiera gravitacionalmente cuando aparezca una estrella de neutrones. Pero la verdad es que son objetos extremadamente densos, muy compactos, y en particular lo que tiene es que a medida que va colapsando comienzan a girar más rápido, ¿sí? Entonces giran más o menos con periodos de 1 segundo hasta milésimas de segundo o hasta minutos. O sea, un objeto muy denso, que gira muy rápido y además están magnetizadas.
Esto quiere decir que tienen campos magnéticos muy altos. En general las podemos clasificar en 3 tipos, como púlsares, como core collapse objects o magnetares, ¿sí? Y la clasificación viene por sus características observacionales y por las hipótesis que se tienen de acuerdo a cómo que se fueron formando. Este plot que ven acá, que está en logaritmo, yo lo que quiero que se queden es que esto es 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10. Entonces los periodos van desde milésimas hasta 1 segundo, 2, 3 segundos. Y ven que se forman como que islitas agrupadas. De esas islitas agrupadas son las clasificaciones que se hacen de las estrellas de neutrones, ¿sí? La central, que ven por acá, son los púlsares normales, que tienen periodos más o menos de 1 segundo. Estas que ven acá son púlsares mucho más rápidos, ¿sí? Tienen periodos de milisegundos. Estos en particular suelen aparecer en sistemas binarios de estrellas. La hipótesis de cómo se forman los púlsares en milisegundos es que tenías una estrella de neutrón que colapsó y en algún momento se comenzó a comer la compañera, una estrella, una supergigante roja o algo así por el estilo. Y al ir acretando material de la compañera se comenzó a acelerar y eso hizo que llegara a tener periodos tan cortos. Y si ven, hay unos cuadraditos rosas que están como que por acá, que serían los magnetares, que tienen periodos de segundos. ¿Ven las rectas con pendiente negativa? Me están indicando, son isócronas, es decir, todos los puntos que cortan esa recta tienen el mismo valor de campo magnético. ¿Okay? Entonces podemos ver que la nube central son estrellas que tienen campos magnéticos de 10 a la 12 Gauss y los magnetares tienen campos magnéticos por encima de la isócrona de allá que dice 10 a la 14 G, que es 10 a la 14 Gauss. Ahora, a mí en general me pasaba que yo no entiendo mucho cuando me hablan de 10 a la 14, qué sé yo, es un número, o es un 1 con 14 ceros. ¿Qué significa eso? Para hacer una idea, el Sol tiene un campo magnético de 1 Gauss. Es decir, son 14 órdenes de magnitud más grande que el campo magnético del Sol. Y vieron que el Sol estuvo remil activo este año, expulsando un montón de material a la Tierra, se vieron las auroras, bueno, eso con un campo magnético de 1 Gauss. Imaginen 14 órdenes de magnitud más. Un campo magnético realmente extremo, ¿sí? La característica de los magnetares es que eran estrellas hipotetizadas de que podían tener campos magnéticos extremadamente altos y eventualmente alrededor del 2006 se descubrió el primero. Es decir, que tienen menos de 20 años este tipo de estrellas desde su descubrimiento. Ahora, los púlsares, que son las estrellas que más se conocen, que quizás sí les suena un púlsar y no tanto un magnetar, se descubrieron en la década de los 60. Los descubrió Jocelyn Bell, que es de mis astrónomas favoritas, se darán cuenta por qué. Y ella estaba viendo otra cosa y un día encontró que dentro de la serie temporal que veía, esto es tiempo y en el eje vertical hay potencia, había un pequeño subidón. Y ese subidón ocurría cuando se veía una zona en particular del cielo y tenía un cierto periodo, ¿sí? El nombre de pulsar viene porque emiten pulsos y son como faros en la oscuridad del cielo de radio, los púlsares, si quieren decirlo de cierta manera. Lo que se ve con un pulsar es que cuando está rotando, en ciertos momentos me ilumina y en otros momentos no me ilumina. Y eso pasa porque es una estrella que está girando, pero el brillo que tienen se produce desde el eje magnético, ¿sí? Entonces, tenemos acá este otro dibujito. La estrella de neutrones va a tener un eje de rotación y va a tener un eje magnético que va a estar desalineado en principio, no tiene por qué estar alineado. Entonces, cuando la estrella gira y el eje magnético apunta en la línea de mi visual, es decir, hacia donde yo estoy, yo veo radiación que sale del polo magnético, ¿sí? ¿Qué es esa radiación? Son electrones acelerados a velocidades prácticamente relativistas. El campo magnético que tienen es tan fuerte que hace que los electrones, las partículas que están por ahí, se aceleren a velocidades prácticamente relativistas. Entonces, si son pillos y pillas, dicen, puedo estudiar electrones a velocidades relativistas con las estrellas de neutrones. Sí. Bien. Entonces tienen un comportamiento tipo faro, de acuerdo a cuándo es que pasa el eje magnético por enfrente de nuestra visual.
Y lo que se ve es que ese faro que tienen es extremadamente periódico, ¿sí? Entonces nos llegan pulsos de los púlsares cada un cierto periodo que se pueden medir muy fácilmente. Por ejemplo, este video que les voy a poner a continuación, yo quiero preguntarles, ¿les parece? Es de un púlsar. ¿Puede ser en luz visible? ¿Del conocimiento que tienen en términos generales? No. ¿Dirían que es en radio? Los engañé, es en rayos X. Bien. Los púlsares se ven principalmente en radio y en rayos X. ¿Ok? Entonces, el video que voy a mostrarles del púlsar y de la nebulosa no es en luz visible, tampoco es en radio, muy a mi pesar, pero es en rayos X y se ve ahí el periodo en el cual está girando el púlsar y está emitiendo radiación que provoca que se altere el material circundante, ¿sí? El periodo de este púlsar es de 0.03 segundos, o sea, gira relativamente rápido, ¿sí? Entonces, en un espacio muy pequeño, gira muy rápido. Bien. A ver qué otra. Si pasa la próxima diapositiva. Bien, ahora, como las ondas en radio se pueden transformar en sonido, en realidad cualquier onda se puede transformar en sonido, quería simplemente, de forma anecdótica, que se lleven una idea de cómo es que suena un púlsar. Pero esto no es muy científico que digamos, pero solamente quería hacerlo, porque me parece divertido. Entonces, se escucha bien, ¿no? Bien. Se supone que en cada trrr hizo una rotación la estrella de neutrones. ¿Sí? De nuevo, esto se los pongo acá porque sí, bueno, sí, gira cada 0.033 segundos. ¿Qué sé yo qué significa eso? Capaz que a nivel sonoro se identifican mejor. Es más fácil entender qué tan rápido es que está girando, ¿sí? Bien, ahora, como vimos antes, eso es con los púlsares. Resulta ser que los magnetares están en situaciones más extremas porque tienen campos magnéticos más altos, como les mostraba en este plot, que es muy feo, yo ya lo sé, pero es el plot que nos sirve para clasificarlos. Entonces tienen campos magnéticos de 10 a la 14 Gauss, ¿sí? Y se relacionan con otro tipo de estrellas de neutrones, se cree que pueden pasar de un estado al otro, pero de momento, hasta el día de la fecha, solamente se conocen 30 magnetares. Hay conocidos 3.000 púlsares y se conocen solamente 30 magnetares. Obviamente hay un bias observacional, es decir, que estamos viciados a cuántos podemos detectar, etcétera, etcétera, pero solamente se conocen 30, ¿sí? Y tienen una peculiaridad, que todos esos 30 se detectaron en rayos X. Entonces acá ya pueden comenzar a sospechar, Susi, vos no dijiste de radio y estás hablando de magnetares y me estás diciendo que solamente se detectan en rayos X, y la realidad es que de esos 30 solamente 6 han sido detectados en radiofrecuencias, pero como son estrellas de neutrones y tienen periodos rotacionales, podría pasar algo por lo cual se las podría observar en radiofrecuencias. No todas emiten, ¿sí? En radio. La pregunta podría ser, ¿por qué es que no todas emiten? O cuándo es que emiten, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? En particular, pasan dos cosas además. Hay 5 que tuvieron emisión pulsada, medio que al estilo de los púlsares, pero más inestable y más variable. Los púlsares tienen peculiaridades que son tan relojitos que uno sabe, bueno, en cada periodo siempre me va a llegar un pulso, y los magnetares en cada periodo no necesariamente te llega un pulso. Como que en un periodo te llega uno, y en otro periodo no, y en un periodo te llega uno muy intenso, y en otro periodo te llega uno que no es tan intenso. Entonces la verdad es que son muy variables su emisión en radio. Y además hay uno, que es SGR 1935 más 2154. SGR significa Soft Gamma Ray, y viene de que se descubrió como un repetidor en rayos gamma, ¿sí? Ese magnetar emitió un Fast Radio Burst. ¿Qué es un Fast Radio Burst? Bien, un Fast Radio Burst es un evento transitorio y es el evento más brillante que existe en el cielo de radio. Miren que yo les dije, la supernova es lo más brillante en el cielo visible. Bueno, esto es lo más brillante en el cielo de radio.
¿sí? Tienen luminosidades extremadamente altas, de 10 a la 46 Hz/s, y principalmente se detectan con origen extragaláctico. Es decir, que se han detectado muchos, hasta el día de la fecha, se llevan más o menos 700 detectados, de los cuales hay algunos que tienen fuentes que son repetidoras y otros que no son repetidoras, y es lo más brillante que se ha visto, ¿sí? En el cielo, en radio. Y como verán acá, tengo indicado que la fuente y el mecanismo de emisión no se conocen del todo, ¿sí? Porque hay otro disclaimer, es que la emisión en radio de los púlsares tampoco se sabe bien por qué se produce. Se sabe que tiene que ser un tipo de mecanismo de emisión coherente, pero no se sabe bien cómo es que se mantiene, ¿sí? Hace casi 80 años que se detectaron los púlsares, todavía no se sabe bien el mecanismo de emisión. ¿80? No, 60 años. Bien, entonces, los fast radio burst no se sabe bien cuál es la fuente, se hipotetizan y hay muchos modelos que involucran magnetares, especialmente después de que se detectó ese fast radio burst emitido por el magnetar que les decía recién. Y una cosa que pueden ver aquí es que acá tenemos otro plot de diagnóstico donde se agrupan de acuerdo al tipo de estrella de neutrón o al tipo de evento. Aquí tenemos cuánto es lo que dura el evento y ahí en el eje vertical la luminosidad. Tenemos que estos pulsos son, estos puntitos son los púlsares, estos son otro tipo de transitorio en radio y acá tenemos magnetares. Y los fast radio burst se agrupan allá arriba, como pueden ver, son muy luminosos y son muy rápidos, ¿sí? Entonces lo que se hipotetiza es que todo este espacio vacío que se ve ahí puede completarse si detectamos emisión tipo fast radio burst proveniente de otros magnetares, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, no todos los magnetares emiten en radio. Los que emiten en radio, ¿por qué es que emiten en radio? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando pasa eso, ¿qué tipo de emisión es? El caso de SGR 1935 es un caso único, o hay más magnetares que pueden emitir fast radio burst. Los podemos detectar, qué tan luminosos son, ¿sí? Entonces hay muchas preguntas sin responder y yo un poco estoy tratando de tirar luz en ese sentido. Este es un plot típico de un fast radio burst. Yo sé que no es lo más bonito, pero acá capaz los ahuyento y no se quieran dedicar a radio, pero ese es un tipo de detección típica de radio con una sola antena, con las antenas con las que yo investigo. Pueden ver que tienen como que una curva negra, eso es porque se saturó el receptor, y ese es el primer fast radio burst que se detectó en el 2007, ¿sí? Y lo que ven en el eje vertical es la frecuencia. Entonces una forma de identificarlos que tienen es que tienen una pendiente, tienen una curva básicamente que hace, donde llega antes a frecuencias más altas que a frecuencias más bajas, ¿sí? Lo que se hace para recuperar la información es que esta pendiente que tienen es porque la radiación, ese burst, pasó a través de electrones libres de la galaxia o del medio intergaláctico, porque ese es extragaláctico, es decir, que se detectó proveniente de otra galaxia. Entonces lo que se hace para poder integrar correctamente es eso, se lo alinea con un cierto desfasaje temporal y qué tanto tengo que correrlo en tiempo me dice cuántos electrones libres habían entre yo y la fuente. Es decir, que es una manera de medir el medio interestelar e intergaláctico, las detecciones de este tipo de objeto o de emisión. Y cuando se lo integra, se recupera aquella forma de pico, ¿sí? Yo estoy ahí con... Esto es chivo simplemente que conocía al autor de ese paper, a uno de los descubridores. Si conociera yo a Jocelyn Baird en persona, hubiera puesto esa foto también con ella al comienzo, pero lamentablemente no la conozco. Bien, entonces, un poco para resumir. Tenemos que los magnetares tienen emisión en rayos X y emisión transitoria en radio. La emisión en rayos X puede ser radiación térmica de la superficie, que yo les dije que no tienen emisión térmica, pero en realidad es una estrella que se está enfriando. Entonces, por un lado, tienen emisión ligeramente térmica de ciertas regiones que son más pequeñas que toda la estrella, que están emitiendo un poco térmicamente, no se les ve en luz visible, se lo ve en rayos X. Y tienen emisión no térmica. Pueden ser persistente o transitoria, esto quiere decir lo puedo seguir viendo o no lo puedo seguir viendo. Y la transitoria, hay tres tipos de eventos principales, tipo flares, short bursts y outbursts. Se han detectado solamente 3 flares a lo largo de la historia,
que son de las emisiones más brillantes en rayos X que han habido. Y después en emisión transitoria en radio tenemos radiación no térmica, que podemos estudiarla como pulsos individuales o integrados, y de acuerdo a eso la metodología que se sigue. Una cosa que sí se ha visto es que la emisión transitoria en radio siempre está asociada a outbursts en rayos X. Entonces, cuando pasa algo en rayos X, pasa algo en radio, aparentemente. Y yo he estado estudiando estos 4 magnetares, que sus nombres son números, me están indicando la coordenada en el cielo. Es decir, si ustedes saben ubicarse en una esfera celeste y leen este número, saben hacia dónde mirar. Eso es conocimiento que se aprende en la carrera de astronomía, por ejemplo. En astronomía esférica, fea materia, pero útil. Y en particular, un magnetar de esos 4 que observamos, 3 no emitieron mientras lo observamos y 1 sí emitió, que es el que me gusta más a mí, que es XT J1810-197. Y pudimos medir emisión en radio y que tuvo actividad distinta, que iba variando. Esta es el ratio de cuántos pulsos emitió por hora versus los días. Esto es MJD, no me maten, pero es una traducción de los días a otro tipo de número. Esto arrancó alrededor del 27 de septiembre del 2022 y allá ese número 60.100 es abril-mayo del 2023. ¿Sí? Entonces, estos son detecciones a lo largo de más o menos 7 meses. Y podemos ver que esta estrella de neutrones tuvo picos de emisión, picos de actividad en radio. Y lo que vemos, esto es señal ruido de esos picos, que hubieron 2 días en que emitió pulsos muy brillantes, que son estos de señal ruido 40. Y los contabilizamos a todos los pulsos y emitió 242 pulsos individuales este magnetar desde septiembre hasta abril de 2023, lo que nos da un ratio de más o menos un pulso por hora aproximadamente. ¿Sí? Y también lo que hicimos un estudio del perfil integrado, que no les dije bien qué es una de las metodologías que se usa para estudiar. Y esto es como si agarrás toda la observación, la dividís en porciones y la sumás. Entonces se puede ver ahí que hay como un pico ahí en el centro que va variando de acuerdo a medida que va pasando el tiempo. Y esto, la fracción en la cual se divide la observación es en un periodo de la estrella. Entonces por eso es que ahí abajo hice un periodo rotacional del magnetar que es 5.54 segundos. ¿Sí? Entonces vimos que tenía distintas componentes y que iba variando a medida que pasaba el tiempo. Y ahora sí, esto es parecido al plot que les mostré del Fast Radio Burst. Si ven, acá tengo frecuencia y acá tengo tiempo. ¿Sí? La diferencia es que esto ya lo incliné correctamente para poder ver el pulso proveniente del magnetar. O sea, acá les quería mostrar, cuando pude hacer este plot fui muy feliz, no fue hace tanto. Pero ese es uno de los pulsos más intensos que vemos del magnetar y podemos ver que parece ser que como que en el centro de la banda de frecuencia es ligeramente menos intenso que hacia los extremos de la banda de frecuencia que observamos. Y esto es un ancho de 56 MHz. No es tan ancho el ancho de banda que utilizamos para estas observaciones, pero era el que teníamos disponible en ese momento. Y bueno, espero haberles convencido de que radioastronomía es divertido. Ya saben, si quieren hacer radio me hablan. Ahí está mi mail. Y no sé, si a Paco y Catriel los convencí, espero haberles convencido a ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo hago desde acá. Quien quiera hacer alguna pregunta, está más que habilitado. Sí. No voy a hablar de magnetares, pero en un momento dijiste que no se sabía el mecanismo de emisión de los púlsares. No se sabe bien el mecanismo de emisión en radio de los púlsares, sí. ¿A qué te refieres con mecanismo de emisión? O sea, se sabe que se sabe qué tipo de mecanismo tiene que ser, no se sabe bien cómo se produce, ¿sí? O sea, se sabe que tiene que ser un mecanismo de emisión coherente en radio. Eso significa que todos los electrones que emiten, que están siendo acelerados por el campo magnético, tienen que emitir en la misma frecuencia.
Entonces, como que por algún motivo, todos los electrones que pasan por ahí tienen que emitir en la misma frecuencia. Eso es un mecanismo de emisión coherente. Pero no se sabe bien cómo es que se origina ese mecanismo, qué es lo que está pasando a nivel en los polos magnéticos de la estrella de neutrones para que se dé esa situación. Entonces, como que si quisieran llevarse un titular, es como no se sabe el mecanismo de emisión de los púlsares. Y sería más o menos cierto. Pero bueno, son estrellas que se vienen estrenando hace 60 años, hay muchos modelos teóricos de qué es lo que está pasando, pero todavía no se sabe bien. Ahora, se sigue estudiando además, hay ciertos eventos o cuando las cosas se inestabilizan, es como que te da una situación particular en la cual puedes estudiar un poco mejor qué es lo que pasa, tipo a nivel, ya sea el mecanismo de emisión o qué es lo que pasa en el interior de las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones tienen algo que no mencioné y que lo estudiamos en conjunto con un compañero, que cada tanto algunas estrellas de neutrones glitchean. Y esto significa que se produce un cambio abrupto en su rotación, de golpe se aceleran o se desaceleran, y las teorías modelizan o teorizan que eso pasa porque hay un cambio en el interior de la estrella de neutrones y que se produce quizá una fractura a nivel corteza de la estrella de neutrones. No lo dije, pero la estrella de neutrones es como en el interior se hipotetiza que es todo un plasma muy muy denso de neutrones y de protones, y de acuerdo a la profundidad que vas pasando es cada vez más comprimido y más denso. Entonces, como que la idea sería que tenés un fluido muy denso, superconductor adentro de la estrella de neutrones, y por ahí se te desestabiliza, producen glitches, eso te puede servir para estudiar qué es lo que pasa en el interior, y los magnetares, como tienen esta emisión que es muy transitoria y muy aleatoria y cambiante, uno puede estudiar los cambios que se van produciendo para ver qué modelo teórico apunta mejor hacia qué es lo que está pasando. Yo, más que nada sobre una pregunta de cuando ustedes quieren buscar los datos, si son relativamente accesibles los datos del LIDAR de las dos antenas que tienen, y si hay algún proceso para poder recolectar esa data, si es muy difícil. ¿Me la querés reformular la pregunta? Sí, es difícil acceder a los datos que tienen las antenas del LIDAR. Tipo, yo una persona de a pie queriendo bajarme una observación a mi compu. ¿A pie o siendo becario o siendo...? Está abierta. Vos podés entrar a la página de LIDAR y vos podés hacer un pedido de observación y te van a hacer la observación. Una observación típica de este tipo de antenas, ¿saben lo que es una matriz? ¿Sí? Es una matriz en que en una dirección tenés frecuencia y en la otra tenés tiempo, y cada punto es un nivel de potencia. Ahora, con eso vos podés trabajarlo de distintas maneras. Una cosa que no mencioné porque la estaba esquivando, hay interferencias, y trabajar en radio significa mucho manejo de interferencia en los datos. Se puede trabajar, lo puedes hacer. Eso, si querés te paso una observación y jugamos con una observación, no hay drama. Entonces, en ese sentido, podés pedir un pedido de observación de algo y te lo bajás. Eso cuando las antenas están en formato pulsar timing, porque tenés como que dos formas de observar, pues con antenas individuales tenés tres formas. Me voy a corregir. Pulsar timing, que te haces una matriz, frecuencia versus tiempo, cada celda de la matriz es una potencia. Tenés la observación tipo continua, que en vez de observar con resolución temporal muy baja, vos decís, bueno, mirá, integrame cada un minuto. Entonces va recopilando la antena información y cada un minuto te la suma y te da un punto. Y ahí, en ese tipo de formato, perdés la información de frecuencia, porque la integrás a lo largo de ese tiempo que vos dijiste y a lo largo de todo el ancho de frecuencia. Entonces, en el plot ese final que yo les decía, en vez de tener cómo te varía a lo largo de la frecuencia, obtenés el resultado de arriba. Eso sería continuo. Eso sería como que una observación que además es liviana. Puede pesar megas. Una observación como esta otra, las últimas que he estado haciendo, me pesan 500 gigas. Entonces todo depende de lo que quieras hacer. Y después hay otra forma de observar, que no la hacemos desde LIDAR, que es hacer mapeo del cielo. Entonces puedes formarte una imagen del cielo
Sí, como que la misma región la vas viendo varias veces con el BIM, pero no está las antenas con esa forma de adquisición de datos, ¿sí? Entonces, en principio, podrías decirle al IAR, quiero observar este objeto en tal forma, te van a pasar los datos y después vos los trabajas. Hay una curva de aprendizaje importante que es cómo es que trabajas con un dato radioastronómico. Lo más fácil es trabajar con continuo. Eso es más sencillo. Trabajar, y de cualquier manera tenés que mitigar interferencias. Yo no les dije, pero sus celulares me hacen interferencias, chiquis. El Bluetooth, el Wi-Fi, Elon Musk, todos me están haciendo interferencia. Hay un radar en Ezeiza que hace interferencia, ¿sí? Entonces, una parte importante es aprender a mitigar interferencias. ¿Se puede hacer? No es tan difícil. Es asible. Si querés, después te paso más información. Sí, en un momento dijiste que estudiaban o veían la frecuencia en 1400 MHz, que es la banda L de hidrógeno neutro. Sí. ¿Qué es eso? Buena pregunta. ¿Qué es la línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro? ¿Sería eso? Bien. En general, todas las moléculas tienen distintas transiciones. Pueden ser vibracionales y no me acuerdo qué más porque no soy la experta en moléculas. Pero vos tenés que el hidrógeno neutro, y es decir que tenés el electrón y el protón, hay veces que el electrón cambia la dirección de su spin. Y por ese cambio en la dirección del spin, que no significa que se haya ionizado, sino que sigue estando neutro, emite. Y la frecuencia en la que emite luz es en 21 centímetros o 1400 MHz. Entonces, si vos tenés muchos electrones neutros que están cambiando el spin, los podés ver brillar. Y podés ver en la banda esta de frecuencias que va a estar brillando aproximadamente por acá. Por acá abajo. Sí, 1400. Pero es eso. En general las moléculas se observan en radio. La tiro. La desliza ahí. La interferencia no es menor, porque escuché, puede ser que escuché mal, que emitir justamente en la línea de 22 centímetros estaba prohibido. Bueno, es una buena observación. Hay regulaciones internacionales donde hay bandas protegidas, hay frecuencias protegidas para la astronomía. Entonces la línea de 21 centímetros está protegida en principio y tiene ciertas bandas que están protegidas también. Pero después la interferencia no necesariamente es que alguien fue de malo y se puso a emitir en la línea de 21 centímetros, sino que simplemente capaz que tenés cosas en tu computadora que emiten y cosas de radio hacen que tenga un armónico en la emisión esa, en más o menos esa banda. Entonces, si bien yo no he visto ninguna interferencia en 1400 MHz, eso es cierto, he visto muchas en 1310, en 1500 y son muy cercanas. Entonces, esas interferencias también son, al ser tan puntuales y que se pueden observar, probablemente sea producto de algo. Puede ser quizás una radio o un radar o simplemente alguna otra cosa humana que no es como que todo el mundo... O sea, las bandas protegidas capaz son más pequeñas, o sea, será 1400 más o menos algo. Pero en 1500 hay un radar que lo estoy viendo todo el tiempo y que me está volviendo loca. Entonces sí hay bandas protegidas. Después está la regulación, porque es todo muy bonito. A nivel internacional decimos no podemos emitir en esta frecuencia, pero después alguien tiene que regularlo y controlarlo. Entonces bueno, ahí teóricamente no se puede emitir. En principio no se emite. Pero bueno, después, ¿quién regula eso? Sería un Estado. Pero hay que ver si pasa. Yo te iba a preguntar, digamos, más o menos cuánto es el tiempo de vida que tiene una estrella de neutrones. Entiendo que es rotación pura y que libera mucha energía en forma de radiación, digamos. Entonces eso genera que se vaya desacelerando o disminuye la rotación. ¿Qué pasa en el límite, digamos, cuando emite toda la energía y se queda sin energía? Bien, es una buena pregunta.
Y si tuviera que decirte un número de cuándo es que se muere, no lo sé. Pero sí es cierto, estás comentando de que, no lo mencioné, así que gracias por traerlo. Las estrellas de neutrones, conocidas los púlsares, la emisión que tienen proviene de su rotación, de la energía cinética. Entonces, pasa algo que es que además se van frenando de a poco. Entonces, eventualmente se le va a agotar la energía cinética y va a dejar de brillar. Lo que decimos es que va a pasar al cementerio de estrellas de neutrones, que es toda esta parte. ¿Ves? Acá dice death, muerte. Entonces, eventualmente se va a ralentizar, va a ir aumentando su periodo y va a llegar a lo que sería el cementerio. Y es decir, que en ese momento no es que se para la estrella ni nada por el estilo, pero ya no tiene energía para brillar y no la vemos. Entonces va a estar ahí con un periodo más largo y no la vamos a ver. Los púlsares de milisegundos, incluso hay teorías que dicen que puede ser una estrella que se murió, es decir, que la dejamos de ver, y en algún momento pasó algo con la compañera, comenzó a cretar y la comenzamos a ver de nuevo. Entonces, lo que va a pasar es que la dejamos de ver simplemente. Va a seguir estando, pero no la vamos a poder seguir viendo de esta manera. Yo ya pronto. Me había dicho que justamente los púlsares emiten según el campo magnético por los polos. Sí. Y el que emitan a veces y a veces no tiene algo que ver con que la rotación no está alineada con el campo general, o no. O sea, como el que emiten a veces no, lo veo como a veces se detecta, a veces no, pero iría por el lado de que la rotación no está alineada con el campo. O sea, los magnetares, los púlsares en general, si lo detectas siempre. Los que no se detectan tan continuamente son los magnetares, que es que no necesariamente está la condición en la estrella de neutrones para que se emita radiación a través de los polos. Pero podemos pensar que un púlsar tiene momentos en que detectas algo y un momento en que no ves nada, y en el otro en que detectas otra cosa. Y eso tiene que ver justamente con cuándo es que pasa el haz del campo magnético por tu visual. ¿Sí? Entonces, la parte en que no ves que brilla es porque justamente está desalineado el eje de rotación del eje magnético y no lo ves. ¿Cuál sería el caso en que podrías ver un púlsar todo el tiempo? En que el eje magnético esté orientado hacia vos. No importa dónde está orientado el eje rotacional, pero el eje magnético está siempre orientado hacia vos. Y ahí lo verías brillando constantemente. Pero bueno, ahí tenés todas las probabilidades en contra de encontrar púlsares que estén exactamente orientados hacia vos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, creo que sí. Okay. Me quedé pensando en el interior de las estrellas de neutrones. Habías dicho que era un plasma superconductor, pues. O sea, son una masa de neutrones y de protones que se la modeliza como un líquido superconductor. ¿Y esa propiedad de superconducción sería la misma que tienen los superfluidos y los supersólidos, por ejemplo? No estoy segura. Porque viste que estos estados solo están posibles en temperaturas casi de bajo cero, de cero absoluto, quiero decir. Y estas estrellas entiendo que están súper calientes. No son calientes. Son estrellas frías, en principio. Sí, son estrellas frías, pero no sé bien cómo es que metes ahí la condición esta que me decís, porque además están metidas en unas situaciones gravitacionales más extremas. Entonces, ahí debe haber algún juego entre mucha presión y gravedad versus la temperatura, pero no son estrellas calientes. Habías mencionado así como súper al pasar que para la licenciatura tenías una antena en tu casa. En el techo del observatorio, pero sí. Fantástico. ¿Y eso anduvo? ¿Pudiste observar con eso? Observé algo. Observé interferencias. Está mi tesis de licenciatura, si la quieren ver en el digesto, no la lean, pero está por algún lado.
a temperaturas frías, ¿qué sería una estrella fría? O sea, ¿qué temperatura es? Bueno, una estrella como las que conocemos, tipo el Sol, lo que vemos es radiación térmica y es por el proceso, porque adentro se está quemando cosas. La estrella de neutrones, como ya es un cascarón que no tiene procesos térmicos en su interior, no tiene nada que le dé combustible de calor. Entonces no tiene un proceso térmico que no está quemando nada adentro, haciendo que brille. Entonces técnicamente es una estrella fría. Ahora, en algún lado, en alguna diapositiva, había emisión térmica en los magnetares y no es que la estrella está fría, pero pasa una cosa divertida y es que hay regiones de la estrella que comienzan a calentarse por el impacto que tienen partículas con la superficie de la estrella. Entonces tiene radiación térmica, no porque esté caliente, porque además no tiene ningún proceso térmico, no hay nada que se esté quemando que haga que brille. Pero lo que pasa es que las partículas que se arrancan del ecuador de la estrella de neutrones se van hacia el polo e impactan de nuevo y hace que en ese impacto se caliente una porcioncita pequeña de la estrella de neutrones. O sea, está caliente en los polos entonces. Está caliente en el ecuador. Quería una pelota y como... Claro, porque emite desde el ecuador, entonces... Sí, como que se arrancan y vuelven. Igual el campo magnético de un magnetar es complicado. Los púlsares se modelizan como un dipolo. Modelizan. Y un magnetar dicen, bueno, tenés un dipolo y además tenés un cuadripolo. Entonces ya comienza a ser más complejo. Pero la parte térmica que se observa, la teoría, o quienes estudian qué es lo que puede estar pasando, dicen debe ser que se arrancan electrones y cuando vuelven a impactar con en la superficie, ahí calientan un poco. Y por eso es que vemos emisión térmica, si no, no tiene sentido ver emisión térmica. ¿Y de cuánto más o menos es la temperatura de una estrella fría? Porque una estrella caliente es de miles de grados. ¿Y cuánto es aproximadamente? No lo sé. Estoy segura que ChatGPT o Wikipedia nos puede responder esto. Pero no sé bien cuántos Kelvin sea. El pulsar tiene una... viendo el gráfico, tiene eso, gira muy rápido, pero tiene menor... Campo magnético, sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Tiene algo que ver con la rotación y...? Bueno, los magnetares, la emisión que se produce, como que sacan, la emisión que produce le saca energía al campo magnético en el magnetar. Y la emisión de los púlsares es por el campo magnético, pero le saca energía al momento cinético. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. O sea, ¿por qué el magnetar es el que tiene el campo magnético tan poderoso y el pulsar no? ¿Si tiene algo que ver con la rotación o...? No se sabe bien, porque esa pregunta es muy buena y es un misterio en realidad. ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando se está creando la estrella de neutrones para que tenga un campo magnético tan alto? No lo sabemos. Hay muchos modelos distintos de que quizás la estrella original tenía más campo magnético o pasa algo, una situación de dínamo en el campo que hace que aumente o algo a nivel cuando colapsa la estrella de neutrones, pero no se sabe bien. Necesitamos que gente estudie. Tadeo. Muy buena la charla. Hablando de estudiar, hay estudios o sea, el que mencionaste de que a veces la estrella de neutrones los modelos con dipolos, a los magnetares con cuadrupolos. Sí. También hablabas de emisión térmica. Sí. Entiendo un poquito eso. Y creo que, o sea, esto de emisión térmica es algo teórico, ¿no? No es algo observacional. No es algo observacional. Entonces no, porque te iba a preguntar si se podía hacer algún trabajo raro de astrosismología para saber qué hay adentro de... Bueno, cuando estudias los glitches, medio que haces astrosismología. Porque la teoría de los glitches es que pasa algo en el interior de la estrella de neutrones que quizás hace que la velocidad a la que se está moviendo el fluido en el interior es distinta de la velocidad de la corteza y puede ser que pase un quiebre en la corteza o algo, o incluso los magnetares que son más extremos. También hay como que distintas situaciones que proponen que quizás pasa algo y se rompe la corteza, y eso sería astrosismología. Igual, en algún momento escuché a alguien que estudiaba
estudiaba estrella de neutrones, tipo con cosas medio que sismológicas, veía que era lo que pasaba a nivel superficie. Pero sí, vienen como que por ese lado. La pregunta sería, ¿cuántos son los grupos en Argentina, teniendo en cuenta los tres tipos, San Juan, Córdoba y La Plata, que estudian o en radio o estrellas de neutrones? Bien. A nivel lugares donde se estudian, acá en Córdoba estoy yo, así que me hablen. Y a nivel Argentina se estudia principalmente en La Plata. Yo formo parte de un grupo que se llama PUMA, que es Pulsar Monitoring from Argentina, y justamente tenemos las antenas completamente captadas para observar púlsares. Entonces te diría que La Plata, incipientemente acá, por yo. Después a nivel radio tenés en La Plata, en el IAF en Buenos Aires, hay gente en San Juan que está comenzando también a hacer cosas en radio porque hay un desarrollo instrumental de un telescopio de 40 metros en la cordillera de los Andes que se llama CART, China Argentina Radio Telescope, que está siendo instalado, o sea, en cualquier momento comienza a observar. Entonces hay incipientemente en San Juan, principalmente en Buenos Aires. Y acá en Córdoba hay gente en el observatorio que estudia otras cosas en radio, que no soy yo. Está Adriana Rodríguez Kamenetsky, que estudia jets protoestelares, y ella hace imágenes bonitas, no como el diagrama que yo le mostré, ella hacía imágenes bonitas y trabaja con interferómetros, que además son mucho más interesantes. Y tenemos también mi codirector, también trabaja en radio, que es Carlos Balotto, y ahora creo que está trabajando con una chica de ciencias químicas en algo de observar moléculas. Así que hay como un par de personas acá, entre las cuales estoy yo incluida, que hacemos cosas en radio y en estrellas de neutrones. Principalmente el grupo más fuerte es en La Plata, pero también es una cuestión de tradición, ¿sí? Digamos que en La Plata estaba el IAR, que se fundó en los 60, y bueno, la gente de ahí comenzó a estudiar además fenómenos de altas energías, como son las estrellas de neutrones, o sea, porque se les pueden observar o porque hay una tradición ahí. Como que en cada provincia hay tradiciones de temas. Acá hay mucho de galaxias, que a mí no me gustan. Tenés gente de mucha astrofísica estelar, gente de mecánica celeste. Y en San Juan tenés mucha gente que estudia meteoritos y no me acuerdo de otra cosa. En La Plata, mucha gente también de mecánica celeste, de astronomía de altas energías. En el IAF tenés gente de Sol y de plasmas astrofísicos, pero hay como unas cuestiones de ramas tradicionales de investigación de acuerdo al lugar. Y yo, la última que tengo, ¿hay posibilidades o al menos Córdoba tiene las condiciones naturales o la infraestructura como para instalar una de las antenas que tienen en La Plata? ¿Por qué querrías instalar una antena acá? Si vos querés usar una antena, se puede. No, pero digo como para tener una más, digamos. Bien, estamos hablando de desarrollo instrumental, que es un tema que a mí me reinteresa. Y a nivel realidad país, hay muchos desarrollos instrumentales que estaban al menos desarrollándose hasta bueno. Estaba CART, que bueno, ese ya está por terminarse. Había uno que se estaba por instalar en Salta, que era el Llama, que ese creo que está pausado porque no hay financiamiento. Y el IAR, digamos, sería como que el observatorio que sigue trabajando. Acá hay una antena en la CONAE y hay una antena china que está en Neuquén, que se puede usar para tiempo astronómico, tiene que gestionarse de una cierta manera. Y había algún proyecto, habían habladurías ¿conocen Bosque Alegre? ¿Vieron que si miran hacia el oeste, en Bosque Alegre, abajo hay una antena gigante? Bueno, habían habladurías de adaptar antenas viejas de telecom en radiotelescopios, pero todo eso significa inversión en ciencia y tecnología. Y tener un telescopio es muy caro, salvo los en radio que se hacen con dipolas, los otros son muy caros, ¿sí? Argentina está metida en muchos convenios internacionales. Entonces tenés
Estos que son telescopios 100% argentinos, además en el óptico el de Bosque Alegre, el de San Juan, que es Jorge Saade. Tenés otros telescopios, como hay un telescopio en Malargüe de rayos cósmicos, y se estaban poniendo varios otros tipos de telescopios, y tenemos tiempo de participación en Gemini, que es un telescopio óptico. Pero si vos querés hacer observaciones, no hace falta que tu país tenga un telescopio, podés aplicar a tiempo en otros consorcios. Tu aplicación tiene que ser buena y te la tienen que dar. Pero se hace, se concursa y se gana. ¿No? O sea, hay mucha gente que lo hace. Yo apliqué hace poco a Gemini, alguna cosa en óptica. Veremos qué pasa. Si querés observar, entonces no es necesario tener un telescopio. Si vos querés hacer instrumentación y querés poner más telescopios, necesitamos plata. Si conoces a alguien de plata, ya sabes, me llamas. Sí. En casos de binarias, ignorando los casos en que la estrella de neutrones consuma a su compañera, ¿es normal que, o sea, es algo común que altere el tiempo de vida de su compañera, la estrella de neutrones? O sea, que su tiempo de vida sea menor al promedio de su respectivo tipo espectral. No sé si tiene sentido lo que digo. Como que con la interacción con la estrella de neutrones acelere la vida de la compañera y evolucione más rápidamente. Sí, algo así. O sea, si es posible, o sea, si pasa, si es común. La verdad que no estoy segura. Si yo lo pienso, puede ser. Pero como no estudio sistemas binarios, no estoy del todo segura. Pero yo me imagino, si la estrella de neutrones está excretando materia de la compañera, el final de esa compañera va a ser distinto, capaz que el de una estrella típica, pero no estoy segura. Hay gente que estudia binarias en La Plata. Conozco gente que estudia binarias, si querés, después te paso el dato, pero yo no estoy segura. De bien qué pasaría, no lo sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a la Susi. Los vemos mañana, en el último día de la ciencia. Esperemos que vengan todos y seamos muchos. Y bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Nos vemos. Tengo más preguntas. Y solamente hablar después. Estuvo bueno. Fue la primera vez que... Muy divertido. Nada, o sea, estoy exigiendo todo de